Cuando Luciana Liu y su amor platónico regresaron después de un mes de viaje de negocios, notaron que yo había cambiado. Ella ayudó a Carlos a robarme mi proyecto, pero en lugar de renunciar enojado, me dediqué diligentemente a ayudarla a escribir propuestas. Cuando destruyó mi diseño, en el que había trabajado arduamente, para que Carlos recibiera el bono anual, ya no intenté defenderme sino que acepté todas las culpas y sus castigos. Incluso cuando quiso promover extraordinariamente a Carlos como gerente general de la empresa, no me enojé y voluntariamente cedí todas mis acciones para que ella dispusiera libremente. Luciana estaba perpleja por mi repentina generosidad. Carlos, complacido consigo mismo, dijo, seguro es porque tu trato frío hacia él ha funcionado. Ves que tenía razón. Déjalo perderte una vez y dejará de causar problemas. Luciana, entendiendo de repente, sonrió diciendo que era muy generoso y me daría un ascenso, incluso permitiéndome proponerle matrimonio, algo sin precedentes. Pero parecía olvidar que durante nuestra Guerra Fría ya había firmado mi carta de renuncia y yo había terminado nuestra relación, cortando todos los lazos. Esta propuesta de proyecto necesita ser procesada antes de que termine el día, dijo Luciana fríamente, arrojando un grueso montón de documentos sobre mi escritorio antes de alejarse. Cuando desapareció en la esquina, mis colegas se reunieron a mi alrededor, murmurando. ¿No son estos proyectos responsabilidad de Carlos N? Sus proyectos son los más difíciles, con muchos requisitos y datos difíciles de verificar. Estos proyectos no podrán completarse esta noche, ni siquiera mañana. La directora Liu claramente lo favorece. Él no hace sus propios proyectos pero los asigna a otros. Sabía perfectamente que no estaban realmente defendiéndome, solo les gustaba el chisme. Todos sabían que la CEO Luciana Liu era mi novia, pero claramente favorecía a mi rival, Carlos N. No solo lo había promovido excepcionalmente a gerente de proyectos, sino que también le había entregado un proyecto millonario en el que yo había trabajado durante más de un mes. Cuando protesté, Luciana organizó una votación pública para decidir la asignación del proyecto. Estos colegas que aparentaban defenderme votaron unánimemente por Carlos. Después me explicaron que era debido a la intimidación de Luciana y me pidieron que fuera comprensivo con el nuevo colega. Esta vez, en lugar de correr furiosamente a la oficina para cuestionar a Luciana como antes, acepté tranquilamente la lista de proyectos. Algunos colegas me miraron sorprendidos, queriendo decir algo más cuando Luciana bajó las escaleras. Inmediatamente guardaron silencio y volvieron a sus puestos. Luciana, aparentemente de buen humor, ignoró sus movimientos nerviosos y me instruyó que pusiera las propuestas completadas en su escritorio. Cuando asentí, se alejó con sus tacones altos sin mirar atrás. Se había maquillado cuidadosamente y llevaba una falda que apenas llegaba a sus rodillas. No era difícil adivinar que iba a encontrarse con Carlos N. Todo comenzó cuando descubrí mensajes de buenas noches entre Luciana y Carlos. Cuando la confronté, Luciana me acusó de ser celoso y, enojada, contrató a Carlos en la compañía. Para vengarse de mis sospechas, deliberadamente lo favoreció, lo llevó a eventos sociales e incluso le sirvió comida y limpió su boca durante las cenas de la empresa. Cuando me enojaba, ella me ignoraba, cuando me disculpaba, aprovechaba para unirse a otros empleados para educarme. Todos decían que como hombre me faltaba amplitud de miras. A menudo reflexionaba sobre si mi falta de tolerancia me había llevado a esta situación. Sin embargo, más tarde descubrí accidentalmente que Carlos era su amor platónico. De repente entendí que ella solo usaba mi supuesta actitud celosa como excusa para mantener una conexión continua con él. Incluso sin haber visto sus mensajes, Luciana habría encontrado otras excusas para estar con Carlos. Recientemente, ambos habían viajado juntos. Aunque seguían saliendo a comer, beber y jugar como antes, pude sentir que su relación se había vuelto más íntima. Pero ya no me importaba. 5 años de relación habían terminado, esta farsa debía concluir. Después de terminar la propuesta, solo quedaba yo en la oficina. Revisé mi teléfono y vi que Carlos había publicado varias actualizaciones mostrando una cena romántica a la luz de las velas con la CEO. Los colegas comentaban lo dulces que se veían, y Carlos presumía aún más. Algunos incluso preguntaban cuándo podrían beber en su boda.
Ya no me enojé como antes por su ambigua relación. En lugar de llamar a Luciana para recibir sus reproches, simplemente le envié un mensaje informándole que la propuesta estaba completada y dejé los documentos en su oficina antes de conducir a casa. Cuando llegué, vi que Luciana había respondido: Miguel, soy Carlos. Gracias por tu arduo trabajo en el proyecto. Te invitaré a comer otro día. Luciana siempre era inseparable de su teléfono y se enfadaba cuando yo lo miraba, acusándome de espiar su privacidad. Ahora se lo había dado a Carlos para que viera nuestras conversaciones y respondiera. Me reí amargamente. Diferente posición en su corazón, diferente trato. Sin embargo, ahora me sentía extraordinariamente tranquilo. Lo que antes parecía el fin del mundo ahora no era gran cosa. Los sentimientos cambian, solo el esfuerzo no te traiciona. Miré el calendario. Recientemente, Luciana y Carlos habían salido de viaje con la excusa de un viaje de negocios. Aproveché esta oportunidad para presentar mi renuncia. Como esperaba, cuando Luciana estaba con Carlos, toda su atención estaba en él. Sin siquiera mirar, aprobó mi renuncia. Ahora solo esperaba 3 días para completar la transferencia de trabajo y podría irme definitivamente. Después de pensarlo, llamé a mi mentor en el Instituto de Investigación Extranjero. Apenas me gradué, como estudiante destacado, entré en el Instituto de Investigación con un tratamiento privilegiado. Pero cuando Luciana me habló de fundar una empresa que necesitaba personal, renuncié sin dudar a este trabajo. Mi mentor intentó disuadirme repetidamente, pero decidí regresar a mi país para ayudarla a comenzar desde cero. Ahora pienso que fui realmente estúpido. Cuando se conectó la llamada, le expliqué mi situación. Esperaba ser reprendido, pero para mi sorpresa, mi mentor suspiró y me dijo que realmente ya conocía mi situación y desde hace tiempo había planeado invitarme a regresar. Pero esta vez, ¿realmente estás seguro?, preguntó. Asentí. Estoy seguro. Ya he arreglado todo lo relacionado con mi renuncia. ¿Renuncia? ¿Qué renuncia?, exclamó una voz. Me di la vuelta y vi a Luciana entrando por la puerta. Bajé la mirada y noté que la llamada con mi mentor ya había terminado. Apagué el teléfono naturalmente. Un amigo planea renunciar a su empresa, respondí. Luciana frunció el ceño, sospechando. ¿Qué amigo? ¿Por qué hablas de trabajo tan tarde? Mientras pensaba cómo explicarlo, su teléfono sonó de repente. Era Carlos, diciendo que en el camino a casa había encontrado un gato callejero y había ido específicamente a una tienda para comprarle jamón. Los labios de Luciana se curvaron involuntariamente en una sonrisa. Notando que yo seguía allí, reprimió su sonrisa y me dijo superficialmente: habla menos con amigos sobre mensajes negativos. Usa ese tiempo para aprender más sobre los proyectos. Su tono frío era completamente diferente al que usaba con Carlos. No discutí ni me quejé, el proyecto ya había sido asignado a Carlos. Luciana no me prestó más atención, sonriendo mientras respondía el mensaje y regresaba a su habitación. Poco después, se escucharon sus risas felices. Había olvidado completamente cómo todos estos años trabajé a su lado día y noche, perdiendo contacto con todos mis amigos. Pero era mejor así, me ahorraba la molestia de hablar en vano con ella. Volví al pequeño estudio, convertido de un trastero, y saqué los materiales en inglés que no había terminado de leer. Después de 5 años, la dirección del Instituto de Investigación había cambiado. Aunque tendría la ayuda de mi mentor para regresar, también necesitaría fortalecer mis propias habilidades. Afortunadamente, tenía una base sólida y no me llevaría mucho tiempo retomar el ritmo. ¿Estás leyendo revistas en inglés? De repente, Luciana entró en el estudio. Tomó la revista, hojeó un par de páginas y la arrojó de vuelta. ¿Para qué lees esto? ¿Entiendes algo siquiera? Solo estoy hojeando, respondí, guardando los materiales con un tono indiferente. ¿Necesitas algo? Antes, cuando Luciana me buscaba, siempre mostraba entusiasmo. Quizás no esperaba que fuera tan frío, se quedó perpleja por un momento y su expresión se tornó algo incómoda. ¿Hay algo? Carlos acaba de completar un gran proyecto.
Planeo ascenderlo, lo que también motivará a otros empleados. ¿Qué opinas? Luciana me miró, preguntando mi opinión, pero sabía que solo me estaba informando, no realmente consultándome. Asentí. No tengo objeciones. Pero si hay recompensas, también debe haber castigos, o el equipo será difícil de gestionar. No has completado ningún proyecto en mucho tiempo, así que quiero trasladarte temporalmente a una posición básica. Más adelante te devolveré a tu puesto. No te preocupes, no será por mucho tiempo. Es por el bien del conjunto. Eres mi novio, deberías apoyarme, ¿verdad? Me reí internamente. Hasta ahora, ella no sabía que ya había renunciado. Podía detectar el estado de ánimo de Carlos por pequeños indicios y conocer sus gustos por pequeños detalles, pero como su novio, mi carta de renuncia ya había sido firmada por ella misma y no tenía ni idea. Realmente puedes ver la diferencia entre preocuparse y no preocuparse en unas pocas palabras. Al ver que no respondía, Luciana pensó que discutiría como antes. Su expresión se oscureció. No importa si no estás de acuerdo. Ya he distribuido los documentos, y tu oficina ya se la he dado a Carlos. O aceptas la transferencia o te vas, amenazó. Pero te aconsejo que lo pienses bien. La empresa se está preparando para salir a bolsa. Deberías considerar cuidadosamente antes de irte. Confiaba en que no me iría. Esto había sucedido demasiadas veces. En apenas unos meses, mi posición en la empresa había sido degradada una y otra vez por unas pocas palabras de Carlos. Si pude soportarlo entonces, seguramente ahora menos querría irme. Sonreí amargamente. No dije que no estuviera de acuerdo. Dejémoslo así por ahora. Luciana se relajó. Si no había dicho que no estaba de acuerdo, significaba que estaba de acuerdo. Cuando estaba a punto de irse, pareció notar algo y regresó. Recuerdo que solías tener nuestra foto juntos en tu escritorio. ¿Dónde está ahora? Fue entonces cuando me di cuenta. No solo en el escritorio, sino también en las paredes de mi habitación y en mi billetera, estaban nuestras fotos. Solía recordarme a mí mismo que no importaba lo que Luciana me hiciera, ella me amaba. Pero cuando descubrí la relación entre Carlos y Luciana, me di cuenta de lo ridículo que era. Cada foto se burlaba de mí como un payaso. No quería dar muchas explicaciones. El marco se rompió accidentalmente, así que lo guardé. ¿Cómo puede ser tan torpe para todo? Luciana frunció el ceño con disgusto, inmediatamente bajando la mirada para ver si había fragmentos de vidrio bajo sus pies. Recuerda limpiar bien cuando tengas tiempo. No quiero que nadie salga herido. Con eso, se levantó y salió del estudio. Mirando su silueta alejándose, no pude evitar reírme con amargura. Por supuesto que no estaba preocupada por mí, claramente estaba diciendo que no quería que Carlos se lastimara. Este era nuestro hogar, pero ella había traído a Carlos muchas veces. Al principio a escondidas, pero cuando descubrí algo extraño y la cuestioné, inmediatamente mostró pruebas de que solo se reunían por negocios y aprovechó para regañarme por ser celoso y mezquino. Después, como un acto de rebeldía, comenzó a traer abiertamente a Carlos a casa. Con el tiempo, caí en la duda de mí mismo, reflexionando cada día si yo estaba equivocado. Ahora pienso que, con ese tiempo de introspección, podría haber tenido éxito en cualquier cosa. A la mañana siguiente, Luciana anunció la buena noticia del ascenso de Carlos y la noticia de mi descenso al nivel más bajo. Los colegas aún no sabían que ya había renunciado, felicitaban a Carlos mientras me miraban con simpatía, sospechando en secreto si volvería a enojarme. Para su decepción, permanecí tranquilo, como si nada hubiera pasado. En los días siguientes, mientras Luciana organizaba una fiesta para celebrar a Carlos, yo tramitaba mi visa. Mientras ellos visitaban parques de diversiones, yo empacaba mis cosas. Mientras ellos iban a un centro de ocio donde los animaban a beber juntos, yo completaba toda la transferencia de mi trabajo. 2 días después, en mi último día en la empresa, completé los trámites finales en el Departamento de Recursos Humanos. Antes de irte, pasa por la oficina de la presidencia. La directora Liu quiere verte, dijo la encargada de Recursos Humanos sin levantar la cabeza.
Quería negarme, pero luego pensé que me iría esta noche. Si Luciana salía con Carlos como de costumbre y no regresaba a casa, esta sería nuestra última vez juntos. Después de todo, estuvimos juntos 5 años, debería haber algún tipo de ceremonia de despedida. Con esto en mente, subí a la oficina principal. Justo cuando iba a entrar, vi a través de la pared de cristal a Luciana sentada en el sofá con su falda corta, mientras Carlos estaba acostado con la cabeza en su regazo, en una posición bastante íntima. Detuve mis pasos, a punto de darme la vuelta, cuando Carlos me vio primero. «Hermano mayor», exclamó, sentándose apresuradamente. «¿Qué haces aquí?». El rostro de Luciana también mostró un atisbo de nerviosismo. Rápidamente se arregló la falda ligeramente desordenada y luego me gritó enfadada. «Miguel, ¿quién te autorizó a entrar? ¿No te he dicho que sin mi permiso no puedes subir a molestarme?». Esta era una regla que Luciana había mencionado antes, pero no quería discutir demasiado. «Recursos Humanos me dijo que querías verme». Luciana resopló fríamente, caminó hacia su escritorio y presionó furiosamente el intercomunicador. En menos de 2 minutos, la encargada de Recursos Humanos subió. «¿Fuiste tú quien le dijo a Miguel que yo quería verlo?», preguntó Luciana con frialdad. La encargada, percibiendo que el ambiente estaba tenso, miró el rostro frío como el hielo de Luciana, luego miró a Carlos, tan nerviosa que no pudo hablar. Finalmente, con voz temblorosa, dijo: «No recuerdo haberlo hecho». Luciana, como un general victorioso, me miró con desdén. «¿Te diviertes, Miguel? No esperaba que siguieras siendo tan astuto. Si estás tan preocupado por mí, ¿por qué no te mudas arriba para vigilarme constantemente? O quizás podrías ponerme una cámara para satisfacer tu curiosidad». Me quedé en silencio. «Luciana, no te enojes», intervino Carlos. «Creo que el hermano Miguel solo está preocupado, no lo hizo a propósito». Suavemente le frotó la espalda a Luciana, luego me miró y dijo: «Hermano, no malinterpretes. Estaba muy cansado y me dolía la cabeza. La directora Liu solo quería ayudarme a aliviar el dolor para que pudiera seguir trabajando. Todo lo que hacemos es por la empresa, no pienses mal». Miré su expresión presumida, como si realmente quisiera que yo pensara mal. Aunque no conocía toda la verdad, sabía que definitivamente esto era obra de Carlos. La encargada de Recursos Humanos era astuta y sabía que Carlos era el favorito de Luciana, así que cuando percibió que algo andaba mal, no se atrevió a decir la verdad. Aunque incluso si lo hubiera dicho, dudaba que Luciana me hubiera creído. Permanecí en silencio, pero Luciana aún estaba enojada. «No necesitas explicarle. Lo personal es personal, la empresa es la empresa. Ya que estamos en la empresa, sigamos las reglas de la empresa. Miguel no respeta las normas de la compañía, este mes se le quitará toda la bonificación y también la mitad del salario». «Directora Liu, Miguel ya ha». Comenzó la encargada de Recursos Humanos, probablemente queriendo mencionar mi renuncia, pero antes de que pudiera terminar, Luciana la fulminó con la mirada. «No quiero escuchar ninguna de sus excusas. Haz lo que te digo». La encargada no se atrevió a decir más y se dio la vuelta para bajar las escaleras. Pensé en irme también, pero Luciana me llamó repentinamente. Quizás después de desahogarse, parecía más tranquila. «Miguel, no te estoy atacando deliberadamente, pero estas son las reglas que establecí. Si no te castigo, será difícil mantener el respeto de los demás en el futuro». Carlos asintió, apoyándola: «Sí, hermano. La próxima vez que tengas dudas, deberías consultar a la directora Liu primero. Si eso no funciona, también puedes preguntarme a mí». Al escucharlo, Luciana asintió con aprobación. Carlos siempre piensa en la empresa. Conoce los asuntos de la empresa mejor que nadie. Luego me miró con desprecio. «No como tú, que solo sabes estar celoso todo el día. ¿No puedes aprender de Carlos?». ¿Aprender qué? ¿A interferir deliberadamente en la relación de otras personas? ¿O a robar deliberadamente el mérito de otros y poner trampas a los demás? Me reí con amargura, pero no quería provocar más. Viendo que no decía nada, Luciana pensó que reconocía mi error. Caminó hacia mí,
arreglando mi cuello de camisa que no necesitaba ser arreglado, y dijo seriamente: «Sé por qué estás haciendo todo esto. Sí, estoy muy decepcionada de ti. Pero debo decir que desde que regresé, te has vuelto mucho más tolerante. Para premiarte, mañana iremos a tomar fotos de boda y pondremos el matrimonio en nuestra agenda. Pero no te emociones demasiado. El matrimonio es solo matrimonio». Antes de que terminara, me reí suavemente, aparté su mano y le entregué mi carta de renuncia que ya tenía preparada. Pero ya hemos terminado. Además, ya he renunciado. A partir de ahora, no tenemos ninguna relación. Los ojos de Carlos brillaron por un momento y sus labios se curvaron inmediatamente en una sonrisa triunfante. Aunque rápidamente volvió a la normalidad, lo vi muy claramente. «Hermano, esas palabras son demasiado duras. Después de todo, ustedes han estado». «Carlos, sal primero», interrumpió Luciana bruscamente. Carlos, con las palabras atascadas en la garganta, fingió aconsejar a Luciana que no se enojara, que hablaran tranquilamente, y luego bajó las escaleras a regañadientes. Después de que se fue, Luciana me miró fríamente. «Miguel, ¿te estás aprovechando? Ya acepté casarme contigo, ¿qué más quieres? Retira esas palabras sobre terminar, y no firmaré tu carta de renuncia. Rómpela ahora y haré como si nunca la hubiera visto». Viendo la expresión confiada de Luciana, me pareció divertido pero también triste. Me reí suavemente y le mostré la carta de renuncia. «Pero ya la has firmado. He completado todos los procedimientos y transferencias. Hoy puedo irme». Luciana, inicialmente indiferente, cambió de expresión al ver su firma en la carta de renuncia. «Miguel, has falsificado mi firma». Me reí ante sus palabras. «Tú misma la firmaste». «Imposible. No recuerdo haber firmado esto». «Miguel, ¿sabes que falsificar firmas viola la ley? Si quiero, puedo llamar a la policía». Sacó su teléfono, fingiendo marcar el número de emergencia. Esta era su carta de triunfo. Antes, ya fuera por Carlos o por otras razones, cada vez que teníamos una pelea acalorada en la empresa, siempre me amenazaba con llamar a la policía. Pensaba que yo temía que la policía se involucrara, pero no sabía que en ese entonces, cuando la empresa era pequeña y los empleados no estaban unidos. Temía que llamar a la policía hiciera que todos especularan y dañara la credibilidad de la empresa. Además, la amaba y no quería que este asunto empeorara. Así que pensé en dar un paso atrás. Pero ahora estaba a punto de irme y ya habíamos terminado. ¿Qué podía temer? «Entonces adelante, llama a la policía», respondí. Viendo que mi rostro no mostraba ninguna señal de preocupación, ni tampoco la reconciliación que ella esperaba, la mano de Luciana que iba a marcar se detuvo. «¿Realmente no tienes miedo? ¿De qué debería tener miedo?». Al escucharme decir esto, Luciana mordió sus labios y examinó detenidamente su firma en la carta de renuncia. «Amablemente te recuerdo que aprobaste esta renuncia mientras estabas de viaje», le dije. Los hombros de Luciana se tensaron, como si finalmente recordara. Su rostro se puso pálido y sus labios temblaron. Después de un largo rato, finalmente logró decir: «¿Es por esto que insistes en renunciar?». «Te lo diré», en ese momento estaba ocupada. No presté atención a la firma. «No es válida». Me reí. «¿Por qué no sería válida? He seguido todos los procedimientos oficiales, sin ningún problema en cada paso». «¿Por qué no sería válida?». «Porque yo lo digo», respondió, intentando engañarme como antes. Esta vez, en lugar de quedarme sin palabras por su arrogancia, saqué mi teléfono. «Entonces vamos a discutir esto con la policía». No tenía intención de pelear con ella, pero estaba preparado para enfrentarla si intentaba manipular la situación. Cuando realmente marqué el número de emergencia, Luciana palideció. Rápidamente me arrebató el teléfono y cortó la llamada. «¿Y Miguel, estás loco?». «No estoy loco. Solo quiero preguntar si la ley reconoce lo que dices». Quizás nunca me había visto presionar tanto, pero Luciana visiblemente se alteró. Mordió ligeramente su labio. «Está bien, Miguel, deja de jugar.
Sé que te molesta Carlos. A partir de mañana, no me reuniré más con él a solas, ¿de acuerdo? Además, sobre nuestra boda, voy a reservarla ahora mismo. Sacó su teléfono. He estado mirando esta empresa de planificación de bodas desde hace tiempo. Después de regresar de este viaje, también quería discutir la boda contigo. Mira, me mostró su conversación con el servicio al cliente. Les había hecho algunas preguntas sobre la boda, pero entre los mensajes había una pregunta sobre si tenían vestidos de novia y trajes azules. Recordaba que el azul era el color favorito de Carlos, y yo le había dicho a Luciana que era el color que más odiaba. Así que esta boda, ¿con quién la estaba planeando realmente? No necesitaba pensar mucho para adivinarlo. Me reí con ironía. Está bien. Tengo un vuelo esta noche. Me voy ahora. Dejé las llaves de la casa en el buzón. En el futuro, si no hay nada importante, no me contactes. Incluso si hay algo, trata de no hacerlo. Sin darle más atención, me quedé quieto, listo para irme. Pero justo cuando abrí la puerta de la oficina, Carlos, que había estado escuchando a escondidas, tropezó hacia adentro. Lo siento, estaba preocupado de que ustedes estuvieran peleando por mi culpa. Balbuceó, confundido. Hermano, acabo de escuchar que quieres irte por mi culpa. No hagas eso. Luciana te ama mucho, no puede vivir sin ti. Me disculpo contigo. Hoy mismo dejaré la empresa, ¿de acuerdo? Mientras hablaba, tomó una hoja de papel A4 en blanco del escritorio de Luciana y se preparó para firmar una solicitud de renuncia. Mirando su actuación exagerada, solo pude reírme. Pero Luciana pareció no darse cuenta de la falsedad. Ansiosamente le arrebató el papel y el bolígrafo a Carlos. Esto no tiene nada que ver contigo. Eres inocente. Si alguien debe irse, no deberías ser tú. Pero hermano, ¿qué pasará con la empresa si te vas? No creo que la empresa pueda funcionar sin ti. Luciana me miró fríamente. Quizás las palabras de Carlos sobre irse la habían alterado, ahora no mostraba ninguna intención de retenerme. Miguel, piénsalo bien. La empresa seguirá funcionando sin ti, pero si dejas la empresa, es posible que no encuentres un jefe tan bueno como yo. Si quieres irte, no te detendré. Antes de que pudiera terminar, ya había salido de la oficina a grandes zancadas. La voz furiosa de Luciana me siguió: Miguel, no te arrepientas. No lo haré. Esa noche, tomé mi equipaje y me fui al aeropuerto. Volé directamente al extranjero. A mi llegada, mi mentor ya había arreglado todos los asuntos del Instituto de Investigación. Al día siguiente, entré sin problemas en el instituto para continuar mi sueño anterior. Al principio, cuando Luciana dijo que le gustaban los robots, elegí esta especialidad en la universidad. Más tarde, a medida que pasó el tiempo, sus intereses cambiaron una y otra vez, pero yo me sumergí cada vez más profundamente en la investigación diaria. Aunque durante estos años había estado trabajando en la empresa de Luciana, haciendo trabajo no relacionado con robots, en mi tiempo libre seguía atento a los avances en este campo. Por lo tanto, al retomar la investigación, no me resultó demasiado difícil. Durante este tiempo, Luciana me envió varios mensajes, básicamente diciendo que aún no creía que realmente la dejaría. Me ofreció varias oportunidades para reconciliarnos, pero no respondí. Luego me envió algunas fotos de la orden de traslado de Carlos. Ya he aclarado todo. Tu solicitud de renuncia no la aprobé yo, sino Carlos por error, pero él no sabía que tú eras quien la presentaba. Ya lo he transferido a logística y nunca más le permitiré tocar los asuntos de la empresa. ¿Ya has terminado de enfadarte? Poco después, Carlos también me envió un mensaje de disculpa, largo y aparentemente sincero, pero podía ver que contenía burlas hacia mí. Obviamente, la carta había sido escrita a petición de Luciana, quien ni siquiera la había revisado antes de pedirle que me la enviara. Antes, cuando yo hacía algo mínimo, Luciana pensaba que estaba insinuando algo sobre Carlos. Ahora, cuando Carlos me insultaba abiertamente, ella fingía no verlo. Me reí, ya acostumbrado a esto, y no queriendo desperdiciar mi precioso tiempo en ellos, simplemente los eliminé como contactos.
Pensé que el asunto había terminado, pero una noche recibí una invitación de video de una cuenta desconocida. Al abrirla, vi a Luciana. En la pantalla, ya no tenía su anterior vitalidad, su rostro mostraba cansancio, e incluso su voz estaba llena de fatiga. Miguel, deja de jugar, ¿de acuerdo? Ha pasado tanto tiempo. ¿Podemos reconciliarnos? Al escuchar su tono casi humilde, me sentí un poco incómodo, pero al mismo tiempo me pareció gracioso. ¿Todavía creía que solo estaba jugando con ella? No te he contactado porque sabía que estabas de viaje. También quería dejarte tranquilo un tiempo. Miguel, tenemos 5 años de amor. ¿Realmente puedes soportar terminar así? Antes de que pudiera responder, su tono se suavizó. No hablemos de las cosas desagradables. Vuelve mañana. En realidad, tengo una sorpresa para ti. Mientras hablaba, Luciana movió la cabeza, mostrando una gran cantidad de tulipanes decorando la habitación. Sonrió y alejó la cámara para mostrar el vestido de novia que llevaba puesto. ¿No te has quejado siempre de que no me casaría contigo? Esta vez, cuando regreses, te propondré matrimonio. Incluso he llamado a periodistas para poner el video de la propuesta en internet. Sé que es raro que una mujer le proponga matrimonio a un hombre, pero esto es para complacerte. ¿Ahora puedes sentir mi sinceridad hacia ti? Luciana seguía hablando sin parar mientras yo miraba los tulipanes que florecían espléndidamente detrás de ella. Esta vez no se había equivocado, los tulipanes eran mis flores favoritas. Pero el significado de los tulipanes blancos es amor puro e inmaculado, y al ver estas flores ahora, solo sentía ironía. No planeo volver, le dije tranquilamente. No voy a regresar. Luciana se sobresaltó y luego suspiró. Ya sabía que seguías enfadado. Está bien, entonces iré a donde estás. Podemos hacer la ceremonia de propuesta en el extranjero. Mientras Luciana continuaba entusiasmada, la interrumpí. Me has malinterpretado. Saqué mis documentos de inmigración y los mostré a la cámara. He emigrado. No volveré nunca más. Cuando colgué la llamada, Luciana parecía no haber asimilado lo que acababa de decir, se quedó completamente inmóvil. Pero sabía que podría reaccionar y adaptarse rápidamente. Cuando me hizo la vida imposible para proteger a Carlos, debería haber previsto que llegaría este día. Esta vez, los asuntos de Luciana ya no me afectaban. Dejé esa llamada atrás y me dediqué por completo a mi investigación. Quizás comprendiendo que estaba decidido a terminar nuestra relación, Luciana dejó de intentar reconciliarse conmigo. Comenzó a viajar con Carlos sin inhibiciones, mostrando su afecto y transmitiendo en vivo sus momentos dulces en las redes sociales. Éramos como 2 líneas paralelas en una serie de televisión. Mientras ellos celebraban la obtención de proyectos con cenas a la luz de las velas, yo estaba probando software en el laboratorio. Cuando ellos compraban en tiendas y visitaban restaurantes de moda, yo me rascaba la cabeza luchando contra un fallo técnico. Cuando ellos anunciaban su romance en las redes sociales tras una noche de copas, recibiendo felicitaciones de todos, tuve una idea brillante que abría un nuevo camino. Un mes después, nuestro esfuerzo dio sus frutos. Finalmente superamos el problema que durante años había impedido que los robots se mantuvieran de pie autónomamente ante cambios dinámicos en el entorno. Aunque el alto costo seguía siendo un gran desafío, el progreso tecnológico siempre es lento pero profundo. Nadie sabe cómo será el futuro, pero todos estábamos entusiasmados por este éxito. Esa noche, mi mentor estaba tan contento que reservó un hotel de 5 estrellas para celebrar el avance. Después de varias copas, con el rostro enrojecido, sostuvo mi mano y lamentó repetidamente mi precipitada partida años atrás. Incluso me presentó ante muchos estudiantes más jóvenes como su alumno más brillante. Me sentí un poco avergonzado, pero también lamenté sinceramente mi propia pérdida. Esos 5 años podrían haber sido mi mejor momento para brillar, pero todo fue en vano. Sin embargo, nunca es demasiado tarde. Después de la cena, cada uno regresó a casa. Al llegar frente a mi casa alquilada, vi una figura familiar. Pensé que había bebido demasiado y estaba alucinando. Me froté los ojos, pero fue Luciana quien me vio primero y caminó rápidamente hacia mí con pasos inestables.
Cuando se acercó, percibí el olor a alcohol, parecía haber bebido mucho. Fruncí ligeramente el ceño mientras la veía detenerse a menos de 1 metro de distancia. Pareces haber engordado un poco, dijo. Era extraño, nunca antes se había fijado en mí. A la luz de la calle, vi que sus ojos estaban ligeramente enrojecidos. Sonreí. Sin preocupaciones, comiendo y durmiendo bien, naturalmente gané algo de peso. Antes era delgado, con mi altura de 1,82 metros, apenas pesaba algo más de 50 kilos. Tenía que cuidar de Luciana todos los días y me enfadaba tanto por su favoritismo hacia otros hombres que no podía comer bien. Con el tiempo, desarrollé una leve anorexia. Solo después de llegar al extranjero y tras un largo periodo de recuperación, volví a mi peso normal. ¿Qué haces aquí?, le pregunté con calma, mirándola como a una extraña. Luciana pareció notarlo. Se mordió el labio. Miguel, he terminado con Carlos. Lo he reconsiderado todo. Estoy dispuesta a abandonarlo todo para venir contigo al extranjero. Sé que sigues enfadado conmigo, pero ya reconocí mis errores. Me encargaré de la empresa en China y luego olvidaremos todo. Podemos empezar de nuevo. Mirando su determinación, solo pude reírme. ¿Acaso quería deshacerse de la empresa porque ya estaba en ruinas? Aunque ya no seguía los asuntos de Luciana, un antiguo colega aún me contactaba ocasionalmente para charlar. Me contó que poco después de mi partida, el proyecto dirigido por Carlos tuvo problemas graves que requirieron una gran compensación económica. Luciana y Carlos habían pasado vergüenza con el socio, quien finalmente, después de mucha insistencia, accedió a darles otra oportunidad y exigió rehacer el proyecto. Esto ocurrió justo cuando Luciana me llamó por video. No sabía si en ese momento ella se estaba disculpando sinceramente o solo quería reconciliarse para usarme de nuevo, pero ya no importaba. Más tarde, Carlos se ofreció voluntariamente a redimirse y Luciana le dio otra oportunidad. Sin embargo, al final del proyecto, ocurrió un grave accidente, se filtraron los datos de más de 1 millón de usuarios. Luciana no solo tuvo que compensar al socio sino también a los usuarios, sumando al menos 10 millones en total. Esto significaba que años de arduo trabajo estaban a punto de perderse. Aparentemente sin esperar que yo conociera esta noticia, Luciana me miró atónita. Sus labios temblaron y grandes lágrimas rodaron por sus pálidas mejillas. Lo siento, Miguel. Me equivoqué. Debí haberte escuchado entonces. No me alejes más. Déjame quedarme contigo. ¿Podemos empezar de nuevo? Mientras hablaba, Luciana parecía increíblemente vulnerable y afligida. En el pasado, sin duda me habría conmovido y habría hecho todo lo posible por ayudarla. Pero ahora, mi corazón estaba tan tranquilo como si fuera un espectador. Como si hubiera adivinado mi reacción, Luciana no retrocedió. Se remangó la manga, revelando cicatrices horripilantes en su brazo terso. Reconocí que estas cicatrices formaban mi nombre. Miguel, admito que te he fallado, pero después de que te fuiste, también sufrí mucho. Cada noche, al ver la habitación vacía, no podía evitar pensar en ti. Cada vez que pensaba en ti, escribía tu nombre en mi brazo. Estuve con Carlos solo para provocarte, para hacerte volver. La persona que siempre he amado eres tú. Nunca pensé en terminar contigo, y nunca imaginé que realmente no volverías. Ahora me arrepiento profundamente, realmente lo hago. Luciana lloró desconsoladamente, aferrándose con fuerza a mis piernas como si temiera que me fuera repentinamente. Insúltame, golpéame si quieres. Me lo merezco y estoy dispuesta a soportarlo. Pero por favor, no me dejes otra vez, ¿de acuerdo? Estaba a punto de apartarla, pero cambié de opinión. Está bien, pero quiero que me prometas una cosa. ¿Qué condición? Los ojos de Luciana se iluminaron, como si hubiera encontrado un salvavidas. Saqué mi teléfono, marqué el número de emergencia y se lo entregué. Tengo pruebas de que Carlos malversó fondos de la empresa y también evidencia de sus delitos económicos en la empresa. Llama ahora a la policía para que pague el precio que merece. Luciana se quedó atónita.
Después de reconciliarnos, la empresa será nuestra propiedad común. No hay razón para dudar en proteger nuestros derechos legítimos. Le metí el teléfono en la mano. Pero Luciana no presionó el botón. Miguel, Carlos aún es joven. Aunque no ha contribuido mucho a la empresa, sí ha trabajado duro. ¿Y yo qué?, le pregunté burlonamente. ¿Los insultos y pérdidas que sufrí simplemente se olvidan así? Además, ahora que él está libre, ¿cómo puedo asegurarme de que no hay conexión entre ustedes? Pero si lo envías a prisión, podré estar contigo sin preocupaciones, le susurré al oído como un demonio tentándola. Luciana me miró con los ojos muy abiertos. Mis palabras parecieron darle valor. Respiró profundamente y, apretando los dientes, presionó el botón de llamada. Sin embargo, en el momento que se conectó, sin esperar a que el operador terminara de hablar, Luciana colgó bruscamente y arrojó el teléfono a un lado. No puedo, Miguel. Puedo aceptar cualquier cosa, pero esto no. Esto afectaría toda su vida. Si realmente va a prisión, su vida entera quedará arruinada. Me reí. Ya había anticipado su elección. Caminé lentamente, me incliné y recogí el teléfono. ¿Lo ves? Hasta ahora, en tu corazón hay 2 personas, y es demasiado estrecho. Luciana, tu amor no es puro ni limpio. Ya que eliges quedarte con él, no vuelvas más. Luciana quería decir algo más, pero en ese momento sonó una llamada telefónica. Al escucharla, sus ojos se abrieron de par en par. Dijo lo siento y se marchó apresuradamente. Unos días después, mientras organizaba las pruebas relevantes para contactar a un abogado en China, recibí un mensaje inesperado: Luciana había denunciado a Carlos ante los tribunales. El abogado me informó que Luciana había sufrido un accidente automovilístico muy grave y casi muere. Afortunadamente, un transeúnte la llevó de inmediato al hospital, salvándole la vida. Lo que me sorprendió fue que cuando Luciana despertó, después de permanecer aturdida por un momento, lo primero que hizo fue denunciar a Carlos. Más tarde descubrí que el día que Luciana me dejó apresuradamente, había recibido una llamada de auxilio de Carlos. Cuando regresó urgentemente a China, Carlos mostró su verdadera cara, intentó asesinarla y disfrazar el crimen como un accidente de tráfico para cobrar su cuantiosa indemnización del seguro. Por suerte, un transeúnte pasó y salvó la vida de Luciana. Creo que esta vez finalmente vio el verdadero rostro de Carlos. En el tribunal, contrario a su carácter habitual, Luciana se mostró implacable y, con pruebas suficientes, envió a Carlos a la pena de muerte sin piedad. A pesar de que Carlos imploró llorando varias veces, ella no se ablandó. Después, escribió una carta y vendió la empresa a bajo precio antes de desaparecer sin dejar rastro. Mientras tanto, en el extranjero, nuestro equipo de investigación logró otro avance. Pensé por un momento y arrojé su carta a la basura. Desde entonces, el pasado se desvaneció como el humo, convirtiéndose en una ilusión.